Bienvenidos a la puerta de Tannhauser. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, señor Pedro Guerrero. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, amigo José Orsini? ¿Cómo está todo? Sí, yo soy José Orsini y nosotros somos la puerta de Tannhauser. ¿Cómo está la cosa? Quiero preguntarte si tú eres un hombre de fe o eres un hombre de ciencia. Un hombre de fe, un hombre de ciencia. Yo soy un hombre de ciencia. O sea, que no, la religión no está en tu vida. Más eso no quiere decir que yo no practique religión. Muy interesante, amiguito, muy interesante. Cuéntame. Sí puede ser, ¿no? Tú sabes que o sea, es como que de mala educación preguntar cuáles son tus creencias religiosas. Eso dicen, por lo menos. Pero bueno, como nosotros tenemos la confianza suficiente, Bueno, creo que puedo preguntarte, ¿no? claro, yo practico el budismo, amiguito, desde hace muchísimos años. Interesante, interesante. No sabía eso, no sabía eso. ¿Y tu familia? Yo vengo de una familia católica. De hecho, mi abuelita materna ella era parte del Opus Dei y todo. O sea, te puedes imaginar qué tan católica era mi abuela. Era very católica, amiguito, muy católica, la verdad, la verdad. Bueno, pero eso le pasa a todas Sí, sí, sí. digamos, a la mayoría de la gente que viene de nuestro país viene de familias católicas. Soy un hombre de ciencia por completo, amiguito. Pero igual que tú, Okay. vengo de una familia muy católica y me da curiosidad y me llama mucho la atención todo el tema religioso. Claro, ¿Qué vamos a hablar hoy fíjate, entonces? ¿Qué película vamos a hablar? La Pasión de Cristo, amiguito, La Pasión de Cristo, perfecto, perfecto. Bueno, dime. Podemos estar de acuerdo que esta película le costó mucho a la carrera de Mel Gibson, Sin duda alguna, sin duda alguna. ¿Por qué tú crees que es eso? porque su comportamiento errático creo que no ayudó tampoco al presentar una obra tan polémica en su momento, ¿no? Creo que todavía despierta pasiones, ¿no? Como dice el propio título, sí, correcto. ¿Tú tienes alguna pega en el sentido religioso o crees que Mel Gibson busca atacar a algún colectivo con esta película? Yo creo que el revisionismo histórico le quita peso a las realidades de estas culturas y estos seres humanos en medio de la civilización romana, ¿no? Y este periodo de tiempo tenemos que entender que las religiones eran importantísimas y siguieron siendo importantes durante muchos siglos, pues marcaban el marco en el cual se iba a regir la población, en concreto que las diferentes religiones que convivían en esa época, ¿no? Correcto. Y bueno, esta película obviamente, como dicen, está basada en los evangelios y hay unas cosas que no están en los evangelios, sino que están sacadas directamente de ahí. Es de es que no quiero decirlo mal, Santa Ana Catalina de Emmerich, amiguito. ¿Ok? Es una fuente alterna del Pero tú evangelio sabes para que elaborar su película. la ficha técnica de la película es que los libros, como los conocemos hoy en día, del Nuevo Testamento, se reunió la iglesia en lo que llaman el Concilio de Nicea. Eso es en Grecia. En el 300 algo, 324, 325, algo así, 330, mediados de esa época. Y establecieron los cánones de qué era lo que iba a ser o no ser parte de esta iglesia incipiente, ¿no? Y de allí, en eso se tomaron decisiones cuando menos polémicas, ¿no? Porque muchos libros se dejaron por fuera y mucho de la documentación fue quemada. Entonces, eso es algo que deben de considerar, de que el origen, no estoy negando que puedas haber sido escrito a posteriori por el relato oral de quienes vivieron en esa época, unos escribas o alguien lo redactó, pero es innegable que hay que poner sobre la mesa que el Nuevo Testamento tiene un origen
griego, cuando menos, o de Alejandría. Sí, bueno, y hay mucha, bueno, como dices tú, o sea, se hizo una sola versión. Eso es como que Kathleen Kennedy le dijo a la gente de Disney, ya va, espérate un momentico, vamos a revisar qué es lo que es canon y lo que no es canon en Star Wars, tal cual. Y eliminaron una película Claro. del canon, De hecho, tal cual lo que hicieron. bueno, de hecho, tú sabes que hay ciertos conceptos que también hay que dejar claro desde el principio, porque es la secta de los manuscritos del Mar Muerto, que los que nos gusta Evangelio, pues sé que los terminamos leyendo, ¿no? Neon Genesis Evangelion. Ahí, esa era una sí, eso es una secta, judía, que habían ciertos términos, vamos a decir que había un periodo de transición entre lo que era la práctica, como por ejemplo el bautismo, ¿no? Y la triada de lo que vendría siendo el Espíritu Santo, Dios y el Hijo. O sea, habían ciertos elementos allí, aunque claro, eso era más gnóstico y era más espiritual, ¿no? Más los datos de producción para salir de eso rápidamente. En dirección, el señor Mel Gibson. Guión, Benedict Fitzgerald y Mel Gibson. Los actores, Jim Caviezel, que fue otro que le costó algunas cosas hacer este papel, como Jesús. Maya Morgensen como María. Cristo Givko como Juan. Francesco De Vito como Pedro. Mónica Bellucci como Magdalena, que Mel Gibson intentó afearla, hizo todo lo posible por afearla en la película y no lo logró. Declaraciones de él mismo. Es que es imposible. Es imposible. Natia Sbagria como Caifás, que es uno de los personajes más, digamos, más polémicos de la película. Porque yo creo que ahí es donde está la polémica. Tony Bertorelli como Annas, Luca Leonello como Judas, Hristo Shopot como Poncio Pilato, Claudia Yerini como Claudia, Fabio Sartor como Abenader y Rosalinda Celentano como el propio Satanás, amiguito. Eso es más o menos, digamos, los personajes principales de la película. ¿Ok? Y bueno, como había dicho antes, la pasión de Cristo está basada en los evangelios, en los 4 evangelios, más las visiones de esta beata que te comenté unos minutos atrás, que es Santa Ana Catalina de Emmerich. Por ejemplo, hay una parte donde en la parte de la flagelación hay un momento donde se le aparece el demonio a Jesús. Y en ese momento aparece con un bebé que tiene un bebé como anciano. ¿Lo recuerdas? Me imagino que sí, porque es uno de los momentos de la película. Vamos, voy a corregirte allí, porque no es el demonio, es Lilith la que está portando el fruto. Lilith es dentro Lulo, de es el demonio, mitología, vamos a decir, dentro de la mitología judeo-cristiana, es una mujer cuando están flagelando a Cristo, cuando le están dando, que cambiaron las varas por las piezas metálicas, que le están desgarrando la piel, realmente no, porque de verdad lo están haciendo. Ella pasa con este bebé, pero es Lilith, no es el demonio. Yo también lo pensé y me regresé para volver a ver la escena. ¿Pero por qué tú dices que no es el demonio? O sea, entonces, en pocas palabras. Es que Lilith es un demonio. Lilith es un demonio, es la madre de los demonios, es la mujer es la mujer, entre comillas, de Lucifer. Según los evangelios, amiguito, te voy a explicar algo. No mitología. Te voy a explicar algo. Siento disentir con esto. Ajá. Esa que aparece ahí es el demonio. Siempre es Satán. Siempre. En toda la película es la misma persona. Es Satán. ¿Qué pasa? Que Satán no tiene sexo. ¿Por qué no tiene sexo? Porque es un ángel. Los ángeles no tienen sexo. No sé si sabías que Satán es un ángel. ¿Lo sabías? Bueno, por eso es que se escogió una actriz y se le puso voz de hombre. Para que no pudiera, una actriz con una apariencia andrógina, y se le puso voz de hombre para que tú no supieras diferenciar si era hombre o mujer, precisamente porque no tiene sexo. Ok, amiguito. Así que en mi opinión es el demonio. Creo que lo vi por todos lados. Claro. O sea, yo creo que es el demonio, ¿ok? ¿Estás de acuerdo o estás en desacuerdo? Yo Dímelo. Creo que es Lilith, pero que es válido diferir. Bueno, okay. Yo creo que es válido diferir. Bueno, obvio. Pero en esa escena en concreto. Y en esa escena en concreto, que es esta que está aquí.
si en esa escena en concreto tú dices que no es el demonio, ¿por qué en las demás escenas, o sea, quién es el que sale en las demás escenas? ¿Es el demonio o no es el demonio? Porque es la misma. Es el demonio. Bueno, entonces, o sea, yo creo, amiguito, y de hecho, esta es una de las partes. Esto es una de las visiones de la beata que te comenté, que vuelve a salir Santa Ana Catalina de Emmerich, acusada por algunos judíos de ser antisemita, por cierto, by the way. Solo quiero recordar que la Iglesia Católica la beatificó de la mano de Juan Pablo II. Solo quiero decir eso. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar de una vez, ¿te parece? A hablar de la película. Me parece bien que comencemos a hablar de la película. Creo que la primera observación que hay que hacer de la película es que bebe del arte, ¿no? Recordemos que durante la Edad Media, el Renacimiento, los temas religiosos fueron cruciales, ¿no? Y la película abre con una escena que recuerda a una obra del Greco que se llama La oración en el huerto de los olivos. Sabes que en el huerto de los olivos y en el posterior desarrollo de la película, ¿verdad? Se muestra, ¿no? El renacimiento espiritual a través de la destrucción del ser inferior. En este caso, el ser inferior sería el cuerpo humano, que es contenedor de la esencia divina, que en este caso sería la deidad de Dios. Y la pasión de Cristo simboliza, según creo yo, ojo, el desmembramiento de este yo inferior, o sea, el ego, vamos a decir, la sombra de la que hablaba Carl Jung, cualquier elemento, ¿no? que pesase sobre lo puro que es la luz, ¿no? La luz de este amanecer espiritual o de esta espiritualidad, para llevarlo hacia un plano superior, ¿no? En la película se ve que en ciertos momentos él tiene dudas, a pesar de que pues sabe el destino que le depara. ¿Puedo preguntarte algo a raíz de eso que estás diciendo? ¿En qué momento en qué momento tú ves a Jesucristo con dudas? Según tu opinión. Que cuando le dice al Padre, de verdad, Padre, tengo que pasar por esto. ¿Pero cuando está en la cruz o cuando está arrastrando la cruz? No, en esa... Cuando ya está crucificado. Cuando está en esa escena, en la escena inicial. Ok, claro, sí, ahí tiene miedo, sin duda. Ahí tiene miedo. Eso te dice que, bueno, el ejercicio de fe no es un ejercicio fácil. Muchas veces, incluso a Jesucristo humano, le cuestan algunas veces. Y eso también está implícito el tema de la fe. Pues. O sea, y el tema del perdón. Claro, pero básicamente es el pilar del cristianismo. ¿Qué es lo que te enseña en general el cristianismo? El perdón, ¿no? Claro, pero si tú perdonas a las personas, a los que no te han hecho una ofensa tan grande, entonces no tiene mucho mérito, ¿me entiendes? Entonces, claro, lo que básicamente Jesús te dice ahí, vamos a perdonar ¿cómo se llama? Lo imperdonable, digamos. Pero entonces ahí entiendes por qué Cristo y su pasión simboliza la destrucción del ser inferior. O sea, que estamos hablando del lado oscuro de la persona, lo que Carl Jung en su psicología llama la sombra. Estamos hablando de una persona que se tiene que despojar de cualquier ápice de ego que le queda para alcanzar la iluminación, pues vamos a decir la luz de la verdad y unirse en comunión con su destino que es Dios, ¿no? Y este nuevo pacto que hacen después del de Moisés. Y ves cómo esa transformación a un ser espiritual superior, ¿verdad? Y ves que el amor lo acompaña durante todo su viaje, en este caso, vamos a decir, la energía de su madre, de María, de María Magdalena, bueno, ya es un tema más polémico, a través de todo esto, ¿no? A través de destruir cualquier ápice de resistencia que exista dentro de su alma, para abrazar una muerte que no es una muerte real, sino que es una transformación a una nueva forma de existencia, ¿no? Que es la que plantea la religión, y te lo dicen que a través de él vas a conseguir la salvación y el paraíso. O sea, en este sentido podemos decir
en lo estrictamente filosófico de que él pasara por todo eso y que los seres humanos mostraran diferentes realidades a lo largo de la ejecución de su persona, señala el camino de la virtud también, ¿no? Porque no pagues con la misma moneda, y muchas veces el personaje de Jesucristo dice, ¿no? Perdona a los padres porque no saben lo que están haciendo. Exactamente, sí, eso es muy famoso, eso fue una de las últimas frases que dijo antes de morir. Pero volvamos al principio. Te quería preguntar una cosa, que era, ¿te parece esta película muy violenta, o sea, exagerada? Porque hay mucha gente, incluso gente que es religiosa, que no soporta ver la película, bueno, no le gusta ver sufrir a Jesucristo de esa forma, digamos. ¿Qué te parece? ¿Te parece que a Mel Gibson se le fue la mano en esta película con la violencia que hay? Porque obviamente hay una violencia explícita brutal, ¿no? Pero quiero saber tu opinión. Mira, ¿Te parece que está bien o te parece que es exagerado? Mira, yo creo que es algo necesario, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? En el arte, a pesar de todo lo explícito que pudo haber sido durante el Renacimiento, el Medioevo, pues no tanto, porque las técnicas no eran tan desarrolladas. Las personas encontraban o le daban una imagen a la proyección de sus creencias, y los artistas plasmaban sus convicciones en dichas obras. Por eso es que el arte es algo tan personal que comulga con el colectivo. Entonces, yo creo que en este caso es necesario y es un elemento importante en la trama, porque te señala ciertas condiciones como el sacrificio y la redención a través de la violencia, ¿no? Yo creo que la crudeza visual es importante para la narrativa de la historia. Es un elemento fundamental. Ya lo había dicho, pero había pivotado desarrollando otras ideas. Yo creo que el punto, no sé si quieras mi opinión, pero te la veo igual. Yo creo que el punto de la película es precisamente la violencia, el sufrimiento de Jesucristo. Si Jesucristo pasó por, o sea, si tú te pones a ver el punto del cristianismo, ¿cuál es? Yo Jesucristo, sufrí todas estas penurias para limpiarlos a ustedes de los pecados. Si ustedes no están dispuestos a ver cómo yo sufrí, entonces ¿cómo ustedes pueden llamarse seguidores de Dios? Entonces, para mí, esa es la justificación de la violencia, y que según propias palabras de Mel Gibson y de otras, y de sacerdotes y gente que es más versada en la materia que nosotros, la pasión según los evangelios es mucho más cruda, es mucho peor, ¿ok? Es mucho peor que lo que muestra aquí. Claro, y lo que tú me estás planteando me recuerda a algo a lo que manejaba el filósofo Kant, que podríamos decir entonces que, para sintetizar todo, ¿no? Que la pasión es un ejemplo del concepto de cómo debe de ser la moral, ¿no? La voluntad que tuvo Cristo de sufrir y morir en la cruz como una obediencia a una ley universal, ¿no? Que esa es la esencia de la ética, porque él tuvo que pasar por eso para crear una ética en las personas y una moral dentro de la sociedad. O sea, cambiar el eje que te representan, por ejemplo, con la muerte de Judas, que los niños, que en esa época, no sé, comenzó San Juan Bautista a bautizarlo para liberarlo de los demonios, pues también son presas de los demonios, ¿no? Que en este caso lo acosan y lo llevan a terminar su vida por una traición por 30 monedas de plata. Por 30 monedas de plata. Y el hecho de que los niños lo persigan quiere decir que hasta digamos, el símbolo de la inocencia, que son los niños, hasta ese símbolo te persigue y te acosa. O sea, ese es el tema bueno, te voy a enseñar una escena, amiguito, ¿ok? Te voy a enseñar una escena en el Huerto de los Olivos y hablamos de eso. ¿Te parece? Dale, pues. Ok, amiguito. ¿Te diste cuenta de que Jesús, en el momento que está ahí el demonio,
que le pregunta, ¿quién eres tú? Porque no sabe exactamente quién es ahí. En ese punto de la película él todavía no sabe que es Jesucristo, el Hijo del Dios Padre. Jesús nunca lo mira a los ojos. Tú sabes que eso tiene su razón también de que él ya fue tentado en su día cuando estaba deambulando por el desierto, en ese viaje espiritual que significa eso, ¿no? Metafóricamente hablando. Y yo creo que él ya tenía una convicción dentro de sí. O sea, porque él en la última cena, y te lo plantea la película, él le dice, por ejemplo, a Pedro, tú me vas a negar 3 veces, ¿no? Y entramos en un elemento comunicativo muy importante en esta película, que son los ojos, la mirada. Que es una de las claves de la película. Explícalo por qué. Y Explícalo creo de una vez. que los ojos en la antigüedad eran un símbolo para identificar a la deidad, ¿no? A la deidad solar, al sol. ¿Por qué? Porque los ojos son el sentido más desarrollado y más importante. Entonces, este fuego, ¿no? Que logra ver todo, que logra ver todo, que crea la vida, que da forma a los colores, se utiliza, ¿no? Por el autor y dentro de la concepción cristiana, como la contemplación espiritual, como el reflejo del alma, ¿no? Por lo tanto, es un medio de comunicación espiritual entre los seres. No es un hecho aislado, que exista el ojo que todo lo ve, como la omnipresencia de Dios, que conoce y observa todo, ¿no? Sabe todo lo que ocurre en el universo. Y también lo vemos, por ejemplo, en los serafines y los querubines dentro de vamos a decir, dentro de la religión católica y judía, que indican y te muestran la capacidad de lo divino, de verlo todo, de entenderlo. Pero debo decirte, amiguito, decirte que Mel Gibson, según lo que investigué, como tú dices, pues lo de las miradas es una cosa intencionada, lo hizo a propósito, pero lo hizo por este motivo. Estaba tratando de intentar acercar a Dios a la gente. Entonces, la forma de mostrarlo en la película, ¿cómo se llama? Eye contact con todo el mundo que se le cruzara, excepto, digamos, personajes que no tienen, que son personajes completamente superficiales, como por ejemplo Herodes. Ok, entonces él mira hasta al pueblo llano, por ejemplo, en el momento donde está hay un miembro del pueblo llano, cuando ya él está atrapado, cuando lo van a llevar a los fariseos al Sanedrín, antes de que lo lleven al Sanedrín, está uno trabajando en la cruz que después va a ser la cruz que lo va a crucificar a él. Y él lo mira y el pueblo llano lo ve, el personaje lo ve y baja la mirada. Entonces, las miradas son por ese motivo, para que tú como espectador te des cuenta que Jesús te está mirando siempre, te está viendo siempre, o sea, está presente. Esa es la forma. Recordemos que Mel Gibson es un católico convencido, ¿ok? Y obviamente no iba a perder la oportunidad en una película como esta de intentar acercar a lo que él considera Dios a los demás, a los que no estén convertidos, ¿ok? Te voy a enseñar algo y hablamos de eso, ¿ok? Te voy a enseñar una cosita aquí. Yehuda. Labaranash. ¿Qué me tienes que decir del beso de Judas y del personaje de Judas en concreto? Judas es un personaje que simboliza el egoísmo, ¿no? Que simboliza la traición, que simboliza el pecado, ¿no? Un pecado tan grande como es ser la persona responsable de entregar al Cordero, Hijo de Dios, ¿no? Utilizo esta analogía del Cordero porque
en esas fechas estaba llevándose a cabo la Pascua judía. Recordemos que el calendario judío se rige por un calendario lunar, en cambio el calendario que nosotros tenemos se rige por un calendario solar, por eso es que a veces no tienden a coincidir en fechas, pero plantea ese dilema, ¿no? Sobre hasta qué punto el egoísmo y los deseos personales pueden destruir, porque esa es la palabra, destruir la realidad o construir un futuro tan falso que es necesario la intervención divina para poder rescatar, ¿no?, a la humanidad de estas situaciones en las cuales se ha metido. Recordemos que en el pasado Dios llevó a cabo el diluvio universal, ¿no?, precisamente para purificar los pecados, pero en esta ocasión creó un nuevo pacto, limpiando todos estos pecados con la sangre de su Hijo. Correcto, correcto. Mira, y te iba a decir otra cosa del beso. El beso, y tú sabes que tú estabas comentando cómo se llamaba el concilio que hubo, donde se unificaron los criterios para la Biblia. Ajá. Nicea, y después hubo uno en África a finales del mismo siglo. Ajá, ok. Bueno, en el de Nicea, ¿ok? En el de Nicea, una de las, digamos, de las leyendas, no vamos a decir leyenda, una de las versiones del tema de Judas fue escondido, creo que fue por un sacerdote, ¿ok? O sea, se salvó de la quema, ¿ok? En la que hablaba del beso de Judas a Jesucristo y comentaba de que o sea, según esa versión, los fariseos no sabían cuál era la apariencia de Jesús porque Jesús cambiaba de apariencia. Así como Sauron en El Señor de los Anillos. Y por eso es que Tolkien, o sea, Sauron es el demonio. Recordemos que J.R.R. Tolkien es un tipo, o era un tipo católico, era cristiano. ¿Ok? Y toda su saga está basada en esa religión también. Entonces por eso Sauron es el demonio. Se decía que Jesús cambiaba de apariencia, y por eso es que Judas, sabiendo cuáles eran las apariencias de Jesús, le da un beso para identificarlo. ¿Ok? Otras versiones dicen, que yo creo que ya es un poquito más disparatada, ¿no?, que era que en el momento que Judas le dio el beso a Jesucristo, Jesucristo se convirtió en Judas y Judas en Jesucristo, y al que crucificaron fue a Judas. Entonces, y bueno, más adelante, tú ves que después de que hace eso, casi inmediatamente Judas se arrepiente de lo que hizo. Y hay un momento donde está escondiéndose, está escondido, y es como una metáfora a huir de la realidad. ¿Okay? Cuando tú huyes de la realidad, finalmente la realidad te alcanza. En ese momento se están llevando a Jesús encadenado y Jesús se cae, y justamente cae donde está Judas. Y ahí Judas se enfrenta otra vez a su realidad, a lo que hizo, a las consecuencias de su traición, y cuando cargan otra vez a Jesús le sale un demonio. Entonces, claro, tú dices, bueno, le salió el demonio después que se fue Jesús. Y eso tiene una explicación, porque tanto los demonios como el demonio Satán, al lado del poder de Jesús, según el cristianismo, no es nada. O sea, el demonio existe simplemente porque Jesucristo o Dios permite que exista, ¿ok? Permite que exista porque no tiene ningún poder, no tiene poder tan grande como lo tiene él, según el cristianismo, ¿ok? Siguiendo el hilo conductor que tú estableciste con el paralelismo con la historia de Tolkien, ¿no? Conferido al Señor de los Anillos, está el personaje de Morgoth, que simboliza la pureza y todo y se corroe y crea todo este averno de criaturas, ¿no? Y está Sauron, que sería su lugarteniente, su general, ¿no? Que después hereda esto, sí, y tiene la capacidad de cambiar de piel. Y podemos utilizar esto para explicar algo que es un concepto gnóstico, que es lo del demiurgo. A ver. El demiurgo, por lo que tú estás diciendo, de que Dios permite de que exista el mal en este mundo, ¿no?
hasta que se demuestre la existencia de vida en otros planetas. Pero mira, tú sabes que hay el una, demiurgo vendría a ser... ¿ah? Tú sabes que hay una historia de ciencia ficción donde llega, no me acuerdo quién la hizo, donde se encuentra un tipo que no es religioso, se encuentra con un alien y el alien le intenta, ¿cómo se llama?, demostrar que Dios existe. Ya después te diré qué historia es esa. Buenísimo. Continúa. Bueno, entonces el demiurgo dentro del gnosticismo es visto como un ser ignorante y malévolo, ¿no? Que está vinculado al mundo material, lo que vendría a ser el demonio, ¿no? Que es como un filtro que recubre la conexión con el Dios creador, con el Dios principal, con el Dios que lo ha hecho todo, con el Dios que es luz. Entonces, este demiurgo, ¿verdad? Es lo opuesto al Dios espiritual, ¿no? Y podemos ver por ciertas escenas de la película, ¿no? Que hay una visión dualista, porque pues te lo muestran con respecto a lo que es el mundo, ¿no? De la omnisciencia y la limitación de la misma, porque hay voluntad y libertad de elección dentro del ser humano. O sea, tú construyes o alimentas lo que tú quieres que haya dentro de tu interior. Por eso es que el origen de eso, de esa criatura que tú dices en Señor de los Anillos es así. Porque como el alma y el corazón de Morgoth y de Sauron eran negros, aparecían criaturas de ese tipo. Bueno, y eso también está interiorizado en la Biblia. Imperios basados en el polvo, en el fuego y en la nada, donde las apariencias engañan y la verdad es que tú ves que son unos seres tan corrompidos, ¿no? Y en este caso, pues podemos hablar del diablo, el demonio y todas sus manifestaciones, que tienen una percepción sensorial ordinaria, porque sus motivaciones no están en hacer el bien, no son capaces de la benevolencia, no son capaces de algo que enriquezca, sino que todo es una consecuencia de atormentar, destruir y acabar con la divinidad sensorialmente. La ignorancia tenga que primar para que ellos puedan sobrevivir y ellos puedan dominar, alejando a las personas de su fuente, de esta vida espiritual que también es importante dentro de la construcción de una persona. Bueno, y ahí pasamos para terminar con Judas, la muerte de Judas, que parece que está muy bien hecha y es súper creepy, ¿no? Ahí aparece el burro del Domingo de Ramos muerto. Y bueno, comete suicidio, que digamos que va contra natura de toda ley cristiana, ¿no? Quitarse la vida a uno mismo. Así arrepentido estaba Judas. ¿Alguna otra consideración del señor Judas Iscariote? Solo superado siglos después por Mira, Luis Figo. Yo creo que sí, en eso estoy de acuerdo, Luis Figo y Judas. en ese orden. Y no soy del Barcelona, pero eso fue bien feo. Mira, yo creo que y siento que el Mel Gibson, al colocar unos niños que están jugando y lo descubren, como tú dices, que está huyendo de la realidad, de lo que ha hecho, está bajo arrepentimiento, cada vez es más grande la turba que lo acosa, que no le va a dejar en paz. De hecho, ahí dentro del misticismo, ¿no? Y vamos a decirlo, se dice que Judas no murió, sino que es un alma en pena condenada a vagar hasta la próxima venida de Cristo, que es que lo va a liberar de ese castigo que le impusieron por sus pecados, pues. Y bueno, podemos decir con Judas y con Pedro que Jesucristo poder tenía hasta de resurrección, pero para elegir a sus amigos no era tan bueno, amiguito. Vamos a decir, o sea, si quieres un amigo, que no te hagas amigo de los amigos de Jesucristo, pues.
Ya. Mira esto, te voy a enseñar esta escena, amigo. No sé, a ver, sí. Mira esto. No sé. Bueno, esa escena es los fariseos. Hay una discusión entre los fariseos diciendo bueno, que no hay suficiente quórum para ese juicio. Y yo creo que esa escena es muy clave en el sentido de, o sea, para determinar de que esta no es una película antisemita. ¿Ok? Obviamente, No, no lo es. los fariseos en No lo es. general, siendo judíos, son casi que los malos de la película. No se puede decir que no, pero yo creo que esta escena está montada de tal forma con la intención de que la gente se dé cuenta de que, bueno, que está bien. Digamos, los mandatarios judíos fueron los que crucificaron, los que asesinaron a Jesucristo, pero no todos los judíos pensaban de la misma manera. De hecho, en el mismo línea de poder había gente que era discordante con el tema. Es más, hay una parte, y quiero agregar eso porque antes que se me olvide, que me pareció muy, muy significativo, ¿ok? De las intenciones de Mel Gibson con esta película. Para él era una cuestión ya de su vida personal, era una cosa mucho más importante que hacer que una película, ¿ok? Entonces, claro, a él le preguntaron, sabes que él tenía muchos sacerdotes. Recordemos que esta película fue rodada en Cinecittà, en Roma y en Matera, ¿okay? En Italia. Todo. Sí, en Roma y en Matera. Entonces, por supuesto, tenía asesores religiosos, sacerdotes, etcétera, ¿ok? Entonces, claro, él siempre se apoyaba en la opinión de ellos, ¿ok? Y hubo un momento donde le dijeron, mira, eso a lo mejor es demasiado, ¿ok? Entonces, claro, él dice, mira, yo no sé si la pasión o la flagelación fue así, porque tú sabes que la parte de la flagelación es súper dura, es brutal, es una vaina, ¿sabes? Incluso para la gente que no es religiosa es dura. A mí me pareció, o sea, ver esta película requiere un estómago, ¿ok? Vamos a decirlo. Pero él dice, yo no sé si la flagelación fue así. Yo no sé si lo que sufrió fue así, pero yo sé que yo lo he tratado así. Y eso es el punto de la película. ¿Entiendes? Entonces, la idea de Mel Gibson es decirte, no fueron los judíos que mataron a Jesucristo, que recordemos que era judío también, ¿ok? Claro. No, fuimos nosotros todos los que matamos a Jesús y lo seguimos matando día a día con nuestros comportamientos, porque realmente, si tú te pones a analizar, muchas personas que dicen ser católicas o cristianas no practican la religión como se supone que debería ser practicada o según los escritos de Jesucristo, o sea, los escritos de los evangelios. Entonces, me parece importante eso y me parece importante esa escena precisamente por eso. No es que libra de pecado a los judíos, simplemente dice, bueno, los fariseos lo llevaron hasta allá, pero no son todos. Bueno, lo que te iba a comentar es que yo creo que hay una responsabilidad artística por parte del autor y lo representa respetando a los involucrados, ¿no? Porque al final, eso que tú estás hablando de que somos nosotros, ahí hay un ejemplo durante la película, durante el juicio, durante todo, a un fenómeno psicológico que se llama disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva es algo cuando las personas actúan de una manera contraria a sus creencias declaradas y justifican sus acciones, aun cuando van en contra de sus principios fundamentales, ¿no? Y lo vemos durante toda la película, porque vemos hasta cuando los representantes del clero judío se acercan cuando van a dar nada más unos golpes, pues, por lo que él estaba diciendo que ellos estaban diciendo sobre los impuestos, que él decía que no pagaran impuestos, que iba a destruir el templo. Pero tú dices en el Sanedrín. Exacto. ¿O cuando lo llevan a los fariseos? No, cuando ya lo están martirizando. O sea, cuando él ya está en el tronco, ¿sabes? Y él se vuelve y se levanta y los mismos y ellos mismos dicen ya suficiente.
pero para Cristo no fue suficiente porque él tenía que dar, y ahí es algo muy importante sobre la voluntad de las personas. Si este era el Hijo de Dios y ya sus propios dirigentes religiosos del judaísmo dijeron ya es suficiente, ya, él sabía que tenía algo que hacer, una obra aún mucho más grande, y para llevar a cabo esa obra él tenía que sacrificar su piel, lo que recubría su humanidad, y tenía que despojarse de ella, y tenía que derramar su sangre, tenía que vivir estos soldados disfrutando. Recordemos que en aquella época había show de gladiadores y entonces vamos a decir que era bastante gore el entretenimiento, ¿no? Y, vamos a decir que eran unos salvajes. El disfrute. Lo que eran. Exacto, vamos a decir que eran unos salvajes. Y eso es algo que a posteriori cambió con la adopción de la religión católica dentro del imperio y estableció unas bases culturales que han podido desarrollar el hemisferio occidental, una serie de valores de comportamiento, de ética que señalan un camino distinto a lo que era practicado en esos tiempos, ¿no? Esa barbarie. Bueno, te digo una cosa, o sea, uno puede ser más creyente o menos creyente, pero por lo menos la vida occidental yo me atrevería a decir, el ser humano, el ciclo vital del ser humano no se explica sin Jesucristo. ¿Sabes? Sin él hubiera sido otra cosa, completamente. ¿Ok? Vamos a... Te voy a enseñar una escena donde sale con Pedro, que es cuando tú me estabas comentando que lo negó 3 veces, ¿ok? Y bueno, como te decía, pues no, Jesús no es el mejor eligiendo a sus amigos. Eso sí que no. En eso está raspado Jesucristo. Incluso hasta la muerte le dice. Este lo pongo en silencio porque si no me lo recordemos. Y entonces aquí le responde que Pedro, mira, le dice, antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. O sea, ya sabía eso. Y esas imágenes están, digamos, concatenadas con lo que está pasando. Esos son los flashbacks, ¿ok? Y ahí lo mira. Sí, claro. brutal. Ok. ¿Qué decía Pedro? Recordemos que Pedro murió en Roma. Él no se sintió digno de morir como su maestro. Y bueno, hay una mitología también detrás de todo eso, de que él se llevó ciertas cosas de todo este periodo relacionadas con Jesucristo y sus enseñanzas, y después terminaron pues por allí, por ciertos lugares. Incluso él se dice, es aceptado que el cáliz de la última cena está en una iglesia en Valencia, ¿no? Bueno, Pedro eligió morir crucificado boca abajo. Estos apóstoles no tuvieron ninguno una muerte, vamos a decir, natural. Todos sufrieron y perecieron de formas bastante crueles, ¿no? No digas que Jesucristo era vengativo. No dirás que Jesús era vengativo, no habrá sido culpa de Jesús, ¿no? Esas muertes, digamos. No es por culpa de Jesús, fue por culpa de la sociedad en las cuales ellos estaban, porque acuérdate que ellos se estaban enfrentando a ciertas religiones. Hay ciertas tradiciones como por ejemplo la de Osiris en Egipto, Dionisio en Grecia, Talmud, Mitra, sobre todo el culto a Mitra, que en esa época en la que el cristianismo comenzó a tener fuelle, ¿no? Y que Nerón, cuando hubo los incendios en Roma provocados por él mismo, le echó la culpa a los cristianos y fueron perseguidos y masacrados. Eso es un hecho real. Increíble que después los romanos abrazaran esta fe. Y bueno, hablando de los romanos pero eso también tiene una razón de cohesión social y de establecer estas reglas, porque se estaba... Claro, y recordemos algo, no sé si tú lo sabías, pero
la mamá del emperador Constantino, ella fue la responsable de que muchas de las cosas que están en la provincia de Judea estén vivas al día de hoy. En un momento llegó a ser como el Disney World de su época. Ella rescató mucho de estos sitios históricos que se estaban perdiendo bajo las arenas del desierto. Y de hecho, hay algo muy clave en la película, que es que cuando está hablando con su mujer, Poncio Pilato, le dice, ¿qué hago? O sea, si ya el César me dijo que si no hago esto, que si no mantengo la paz, o sea, mi cabeza va a rodar. Entonces, ¿qué hago? Si les doy a ellos lo que quieren, entonces los de él se me van a levantar. Y de hecho, la muerte de Jesucristo, aunque algunos autores dicen que creó un cisma dentro del judaísmo, y ese cisma llevó a las revueltas que llevaban a la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el 70 y pico, 80 y pico después de Cristo. Recordemos que la mujer de Poncio Pilato tenía visiones con Jesús y lo consideraba santo. Entonces por ahí está la dicotomía de Poncio Pilato. Y hablando de Poncio Pilato, bueno, ya que me lo mencionaste, te voy a mostrar una escena que me parece la más importante que tiene con Poncio Pilato, que es esta. Y bueno, él le dice, o sea, tengo el poder para liberarte o para crucificarte. Y él le dice, no tienes más poder de que se te ha concedido. O sea que ahí Jesús tenía claro, obviamente, que bueno, que ese era el Vía Crucis por el que tenía que pasar y simplemente era Poncio Pilato era un peón más. O sea, por eso es que tú tienes menos delito, prácticamente le llega a decir, ¿ok? No fuiste el que me pusiste aquí, pero no tienes poder para liberarme porque ya yo sé lo que va a pasar conmigo. Si sabía, por ejemplo, que sus amigos lo iban a traicionar y fue incluso aceptó ese destino, ¿sabes? Porque él pudo haberle dicho a Poncio Pilato, bueno, libérame, lo hubiera liberado, pero no por el poder que tenía Poncio Pilato, sino por el propio poder de Jesucristo. ¿Ok? Y bueno, te iba a preguntar, y eso también nos lleva a la clave, a una de las claves de la película, que es la entrega de la vida voluntaria, ¿ok? Que eso también forma parte del punto principal de la película. Claro, porque la película ahí te plantea con las palabras entre Jesús y Poncio Pilato es el alcance del libre albedrío sobre el destino. Hay cosas que, por ejemplo, no voy a hablar de otra religión, me voy a enfocar nada más en esto. Hay cosas donde hay un momento clave en el cual unas acciones tuyas pueden tener consecuencias enormes, lo que llaman un efecto cisne negro, ¿no? O un efecto mariposa, son conceptos distintos, ¿no? Pero el cisne negro se suele utilizar en el campo mío, el de la administración y la finanza, en un fenómeno aleatorio pequeño que trae enormes consecuencias, como lo que vivimos un año atrás con el confinamiento. Y aquí las decisiones que toma este regente romano y las decisiones que toma Jesucristo, aún sabiendo por lo que tiene que pasar, te muestran la importancia, ¿no? de la ética en la disposición de elegir sufrir por los demás, de liberarlos, de crear una nueva realidad para ellos, porque como dice, no saben lo que están haciendo. Exacto, es correcto, amiguito. Y bueno, vamos a pasar a... Bueno, no hemos hablado de que esta película es estrictamente hablada en arameo y en latín. Y me parece que le da un toque, una impronta única, ¿ok? La hace única, diferente a todas las demás películas de religión. Me parece que es un acierto total. Y te digo una cosa, yo que estudié Derecho y que creo que cuando me tocó latín, fue el último año que se dio latín en esa... Y, o sea, me suena a melodía cuando hablan latín. Ese es muy parecido al italiano, ¿no? Obviamente de ahí vienen todas las lenguas, pero me parece que es genial ese toque que, debo decir, que Mel Gibson utiliza en
en casi todas sus películas, como hizo en Braveheart, trató de contratar más que todo escoceses, hablaban con su idioma, aunque estuviera históricamente un poquito equivocado. Llega un momento donde él empieza como a atreverse en Braveheart, ¿ok? Hay momentos donde habla gaélico y todo. Aquí, por supuesto, arameo y latín, y después en Apocalipto, ¿cómo se llama? Que no se hable inglés en ningún momento en la película, que me parece genial. ¿Ok? Y bueno, Bueno, tú nada. sabes que hay una versión de esta película que es narrada, las voces Terrible, no puedo son ver esa película así. quitadas, ¿no? El arameo, el latín. Sí, eso es horrible lo que hicieron. Y Es creo que es horrible, eso no Morgan funciona Freeman que nada. la narra y no sé quién es la actriz. Eso no, No no funciona. les recomiendo que vean esa versión, de verdad. No No, deberían ni de existir. no funciona para Bueno, nada. aquí, De hecho, mientras... ya va. Para Ujú, terminar con ese tema del latín y de la intención, que también me pareció un poquito exagerada, ¿no? La intención de Mel Gibson era que no hubiera ujú. subtítulos para nada. Simplemente, claro, nadie se habla de arameo, o sea, los subtítulos sí yo creo que se hacían falta, pero su idea inicial era que no hubiera ni subtítulos. Bueno, imagínate, o sea, él quería emular, y yo lo entiendo artísticamente, ¿verdad? Él quería emular el elemento que era la música cuando acompañaba las películas mudas, Ujú. que la acción, las palabras fueran la música que resuene en el aire y que lleven a esa catarsis que te transmite las escenas, pues en vez de perderte dentro de diálogos, te enfocas en lo que está sucediendo y la música, el compás de todo va a ser estas lenguas, no perdidas, pero vamos a decir eh, antiguas, pues. Bueno, y te das cuenta que, por ejemplo, utilizando esas lenguas, y si, porque esto es una película que te guste más o menos, es una película que te incite a la investigación, Ujú. ¿verdad? Y eso me parece muy valioso. O sea, que Claro, a lo mejor claro. no, a lo mejor el principal motivo o la principal interés de la película es atraerte al cristianismo, que no lo veo mal, o sea, es una película de Cristo, o sea, no puedes pretender que no intente hacerlo, pero también puede llegar a incitarte a que investigues más sobre el tema, ¿ok? Que me parece súper interesante. Yo cuando era pequeño leía unos libros evangélicos y eso no me hizo evangélico, y me encantaban, porque te voy a decir una cosa, la mitología, vamos a Ah, decirlo así, ajá, de la Biblia es ajá. increíble. Es brutal, ¿me entiendes? Por No, eso es que estamos de acuerdo, persistió, es una porque vaina yo también lo increíble. hice cuando era niño. Bueno, y hablando del arameo, ahí te das cuenta que Jesús simplemente es una Ujú. latinización del nombre de Dios, que es Yeshua, ¿ok? Ese es el nombre original. Así que lo llaman en arameo, Yeshua, Bueno, ¿ok? tú sabes que dentro del Kabbalah y el judaísmo hay el nombre de Dios que no se puede pronunciar, que nada más unos pocos lo han sabido Bueno, yo hasta ahí no y llego. y lo invocan, ¿no? O sea, Yo no sé de tanto así, pero o sea, no llego ahí, no sé decirte. Pero bueno, sigamos. Ah, bueno, y hay una parte donde Jesús, bueno, justamente esa, no le está hablando en arameo a Pilato, le habla en latín, ¿ok? Le ujú, habla en latín, sí. O sea, habla latín y arameo Jesús. ¿Ok? Y bueno, después pasamos a la parte de Herodes, que como te decía, Herodes es un ser superficial. Jesús no lo mira, en ningún momento lo mira a los ojos. Porque es un tipo de carácter superficial que él ya sabe que está perdido y tú ves cómo el entorno de Herodes está completamente, ¿cómo se llama? Corrompido, esa era la palabra que estaba buscando. ujú. Y que ahí no hay más nada que hacer. Pues. Y bueno, Herodes tampoco lo quiere matar, ¿no? Herodes lo único que tenía era curiosidad, o sea, eh, ahí se lo manda otra vez a Poncio Pilato, que es cuando le pregunta, justamente cuando hay un momento donde Poncio Pilato, que también me gusta bastante, que le pregunta a Claudia, a su esposa, ¿qué es la verdad? Ujú. ¿Sabes? ¿Qué es veritas? Que hay en latín. Y ella le dice una cosa que me pareció súper... una de las cosas que me gusta de esta película es que no tiene mucho diálogo, pero cuando el diálogo está, es significativo. Claudia le dice, si no escuchas la verdad, nadie te la puede decir. Y eso es una enseñanza de Jesús también. Ujú. Ahí te das cuenta, no solo que le está respondiendo a su esposo, sino que y te das cuenta que Claudia está completamente devota a Jesús.
Y bueno, después Barrabás, imagínate cómo estaba, ahí pasamos al tema del Sanedrín, ¿ok? Que están tratando de crucificarlo y lo logran al final, ¿no? O sea, hubo un momento donde Poncio Pilato le dice, bueno, ¿sabes que yo tengo que, yo por año o por mes, no sé, libero un delincuente por otro? Y cuando puso la opción entre Barrabás, que era un delincuente que se merecía estar ahí, por Jesús, incluso decidieron ahí por Barrabás. Que Barrabás no dijo nada, este es el día de mi suerte. Y ahí pasamos a la flagelación. Quiero que me hables de la flagelación, amiguito. Como te dije, esta gente estaba en una disonancia cognitiva y tenían un deseo insaciable por sangre o por ver qué sucede, ¿no? Vamos a decir que es lo que impulsa a las personas a ver los reality shows, que por favor, eso es horrible, pero que los impulsa a ver episodio tras episodio, ¿no? Porque no es por decir, yo no soy una persona pesimista, ¿no? Pero esa escena es bastante pesimista sobre los alcances de un conjunto de personas, ¿no? De la humanidad como tal, ya que la vida y el mundo, ¿no? Están llenas de sufrimiento por esta voluntad insaciable de poder, amiguito. Nada más eso. De poder, esa es la palabra, de poder. Pero a la vez la humildad de Jesucristo te muestra que hay salvación a través de qué, del arte, de la compasión, de la negación o del trabajo, de la negación de este impulso negativo, de este trabajo, de lo que Carl Jung llamaba la sombra, o sea, de que hay una capacidad en nosotros de hacer el bien y de obrar el bien, y eso es lo que debemos de elegir. Es increíble que los fariseos, que en ese momento debería ser la escala más alta o sea, gente digamos educada, la escala más alta de educación ahí, por lo menos en esa zona, no hayan visto a Jesús, aunque se le presentara de frente, y un delincuente que estaba a su izquierda, crucificado, fue el que realmente se dio cuenta de la presencia de Jesús y le dice, mira, pero es que está orando por ustedes mientras ustedes lo están ¿qué cosa? Sí. Mientras ustedes lo están maltratando, lo están torturando, ¿ok? Entonces, a mí me parece que ya no es un tema fuera de la religión. Yo creo que la intención de los fariseos, si tomamos todas esas escrituras como verdad, porque no estamos aquí para decir, no estamos aquí para analizar si realmente Jesucristo existió como persona, como ser humano, ¿no? Porque tú sabes que hay pocas, digamos, evidencias históricas que haya existido. Pero eso no es el tema de hoy. Entonces, yo creo que es más un tema de poder. Yo creo que se sentían una amenaza real con el tema de Jesús. Se sentían amenazados en sus propios puestos y por eso es que deciden deshacerse de él. Yo creo que, y eso es una cosa que se repite hasta el día de hoy todavía, como dices tú. Es que tú te pones a ver, la política es la ley de lo posible, ¿no? De los acuerdos y de los compromisos que las partes toman, y no necesariamente por el bien común. A veces es sencillamente para sostenerse en el poder, ¿no? Correcto. Y terminan siendo marionetas y unas caricaturas de sí mismos, ¿no? Yo creo que esa escena de la crucifixión es muy importante en el monte, que ahí actualmente queda una iglesia, una mezquita, si no me equivoco, para ver. Sí, una mezquita. Y resulta que tú ves que el periodo que llega a la ascensión, ¿no? Donde está junto a estos dos criminales, y uno le dice, y uno se burla, y está con una taza guindada, ¿sabes? Como que, y se está burlando continuamente, y el otro le dice, cállate, que él no merece estar acá. Exactamente. Como tú señalas, se da cuenta de la presencia de lo cual está, o sea, y ahí es donde tú te planteas, porque aparte todo el camino del Calvario, vemos al que carga la cruz y le dice, oye, yo no quiero tener nada que ver con esto, pero a medida de que va avanzando,
la parte buena, porque las cosas se retroalimentan. Si tú comienzas a hacer el bien, comienzas a crear una cadena de cosas positivas en tu vida y tu realidad va a cambiar. Y vemos cómo este señor, y en un momento le dejó de importar su hija, le dejó de importar su esposa, le dejó de importar todo, porque su tarea y su fin era mucho más grande y mucho más importante que sí mismo. Y a pequeña escala, él estaba dispuesto a sacrificarlo todo al igual que Jesucristo estaba dejando este viaje y el superior, ¿no? Ya. Mira, tú sabes que yo, yo fui, bueno, como te digo, también tiene tu familia es católica y eso, ¿no? Entonces, no voy a decir qué fue lo que hice yo, ¿ok? Pero un familiar mío, vamos a decir, oró por mí, vamos a decirlo, ¿ok? Por mí porque no sabía dónde coño estaba. Y tenía que, o sea, hizo una promesa de ir a orar a un sitio sagrado para los católicos. Y bueno, al final aparecí, porque si no hubiera aparecido no estuviera aquí hoy. ¿Ok? Y es el lugar donde estuvo encerrado por mucho tiempo con estigmas el Padre Pío, que es un santo también católico. No sé si lo conoces, ¿ok? Y es en las afueras de Roma. Del siglo XIX. Bueno, yo fui a una misa, Siglo amiguito. XIX, Yo fui a una principio del misa siglo XX, en el ajá. lugar donde él recibía los estigmas. Yo fui allá, a ese ¿En lugar, serio? te lo juro. Y yo te digo una cosa, yo estaba pensando en ello, yo digo, si yo hubiera nacido en esa época y hubiera estado aquí, probablemente hubiera sido sacerdote. O sea, porque la espiritualidad que emana ese lugar es increíble, la verdad que sí. Por eso es que no me extraña todo esto, pues. Pero es muy loco, muy loco. Claro, Bueno, claro. Me una imagino que no has anécdota. ido a la Basílica de Fátima, No he ido a la Basílica de Fátima. donde se le aparecieron los 3 niños pastores. No. Fui al lugar Bueno, bueno, no sabía que sabías de él. Me estás hablando del Padre Pío, ¿no? sí. Bueno, no sabía Bueno, eso porque salté no para soy mucho. Fátima, pero ahora vuelvo al Padre Pío. Sí, él tenía sus estigmas y Ujú. y le surgieron de modo natural. O sea, fue un día él Sí, fue estaba una vaina rezando loca. y surgieron. Sí, total. Bueno, Y hubo problemas con el Vaticano por eso, por la cantidad de gente que iba. vamos a continuar con la pasión de Cristo y estábamos por la flagelación, ¿ok? Y bueno, ahí en la flagelación, vamos a decir que el pobre Jim Caviezel recibió 2 o 3 latigazos, ¿cómo se llama? Sin querer, por supuesto, reales. Se tuvo que parar la producción, imagínate. Por un latigazo, estuvieron 2 días sin rodar y tuvieron que mandar al hospital a Jim Caviezel. Imagínate una flagelación de ese calibre que le hacen en la película a Jesucristo, que utilizan también un instrumento de flagelación que se llama el falgrum, ¿sabes? Que es ese que te arranca la piel, que es simplemente brutal, es una cosa muy loca. O sea, es horrible. ¿Cómo recibiste semejante castigo? Creo que fueron 39 latigazos que recibió, ¿no? ¿Puede ser? Oye, no sé cuántos latigazos recibió, porque en la película los están contando, pero llega un momento en el cual dejan de contarlos porque sencillamente ya es demasiado. O sea, es como que si todo el dolor y la frustración de estas personas, por no decir de todas las de esa época, se hubieran sido transmitidas, ¿cómo que se llama? Todas esas insatisfacciones fueran llevadas a cabo por estos hombres al Hijo de Dios, ¿no? Y ¿sabes? Hay un fenómeno, pero te iba a decir algo, de lo que estamos hablando, porque... Te iba a decir algo, Lulo. Me encanta cómo empieza la escena, no la flagelación, me encanta, o sea, digamos, desde un punto de vista cinematográfico, me encanta cómo empieza la escena con los romanos, los centuriones, echando vaina, ¿sabes? Disfrutando de flagelar a Jesús y jugando con los dados. Sí, y terminan con ellos casi más cansados, igual o más cansados que el propio Jesucristo de darle palo. ¿Sabes? Que digamos que es el triunfo de la voluntad de Jesucristo. Es que yo creo que, bueno, no solo eso, tú sabes que hay un fenómeno dentro de la filosofía junguiana
que se llama la sincronicidad, ¿no? Estás Eso leyendo se mucho, refiere John, a que, desde hace años catales. Mira, desde que eso significa que los eventos significativos no están casualmente relacionados, ¿no? Sino que tienen una razón y esa razón es un significado simbólico. Y creo que esa escena y en la Biblia, porque en la Biblia te lo transmiten, todo eso, todo ese regocijo, todo eso, que toda esa burla cambia cuando sucede la crucifixión, que ya tú ves que van cambiando las caras, van cambiando las posturas, van cambiando todo, la cara de preocupación, porque todo el mundo fue, por colocarlo de cierta forma, fue Casio llevando la lanza hacia el costado para verificar que estuviera muerto. Y cuando la retira, pues que sale el agua, ¿no? Entonces, y hubo el terremoto y eso, y vemos al demonio confinado en el Averno, que ya no puede andar libremente y haciendo todo a sus campas. Déjame decirte un inciso, ya que estás hablando de Casio. Tú sabes que aunque la película omite que uno de los soldados diga verdaderamente lo que dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, Casio cae al pie de la cruz después de que un poco de sangre de Jesús le entrara en el ojo. Luego se ve a Abenader, que son los dos soldados que estás diciendo tú, Casio y Abenader, quitándose respetuosamente el casco, lo que implica fuertemente que también reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Ellos se convierten, obviamente. Continúa. ¿Qué ibas a decir? Es que yo creo que cuando las personas presencian o están ante eventos canónicos dentro de su propia vida, cosas que le van a cambiar y la realidad, ¿no? No, yo creo que no hay una respuesta psicológica que te vaya a ejercer del viaje que vas a emprender. Sencillamente lo tienes que aceptar. Yo soy una persona que está completamente en contra de la violación de los derechos humanos y la tortura. Te diría Bukele, pero aquí no. A los cuales fue llevado Jesucristo, todos los que estaban a su alrededor y vieron su respuesta, les cambió la vida, ¿no? Y no solo a sus apóstoles, que pues fueron martirizados y murieron de la forma en la cual murieron, sino también a toda una sociedad, porque esa sociedad que presenció todos esos hechos, su vida ya no podían aceptar eso, ya no podían aceptar y dar por sentado esa realidad en la cual estaban inmersos y se dieron cuenta que merecían algo mejor. Y a pesar de que el mundo entró en la Edad Media, vamos a decir la época oscura, creo que es fundamental para nuestro desarrollo personal, ¿no? El aceptar un cambio a una vida mejor. Nadie merece estar confinado en una jaula. Bueno, tú sabes que cual sea el tipo de esa jaula. Hay algo interesante. Y bueno, claro, yo digo, o sea, es increíble. O sea, si esto fue así, o sea, es increíble la voluntad de perdón que tiene él. O sea, hay un momento de la película que yo asumo, o yo considero, que para un cristiano o un católico es un gran momento, ¿no? Que es cuando está la Virgen tratando de acercarse a su hijo cuando él está yendo con la cruz. Todavía no ha llegado al lugar de la crucifixión, ¿ok? Y hay un momento donde él ya está súper, o sea, está completamente destruido, está agotadísimo, ¿no? Y claro, la idea de la pasión, para que no lo sepa, es limpiar todo el pecado de la gente a través de Jesús. O sea, él está derramando la sangre para limpiarte tus pecados. Ese es más o menos el objetivo, ¿ok? Y cuando llega la Virgen hasta él, lo que le dice Jesús es una cosa que es súper, súper fuerte, ¿no? Le dice: yo hago nueva todas las cosas. ¿Viste, mamá? Que yo hago nueva todas las cosas. Claro. Eso me parece, o sea, es una gran línea. O sea, tiene un significado muy, Mira, muy tú grande. sabes que dentro del hermetismo, en el hermetismo se dice que estamos rodeados de la divinidad, ¿no? La divinidad, la luz nos rodea y interactúa con nosotros todo el tiempo, ¿no? Y está con nosotros en completa armonía
y sincronización dentro de lo que hacemos. Entonces, yo creo que eso que tú estás diciendo se ejemplifica dentro de ese concepto, a pesar de que sea una corriente filosófica diferente. Es que claro, es que es lo que yo te digo, o sea, cualquier cosa está derramada para bien y para mal del cristianismo. O sea, nosotros estamos moldeados a partir, o sea, estamos moldeados de tal forma a partir de esto, que los años los contamos a partir del nacimiento de Cristo, o sea, ¿sabes? Antes y después de Cristo. O sea, tan simple como eso. O sea, y eso obviamente no solo está influenciado de eso, sino que todas las demás cosas. Ok, bueno. Y te quería comentar un detalle que me di cuenta. Bueno, que la Virgen, aparte de Jesús, es la única que logra ver en algún momento al demonio. ¿Te diste cuenta que la Virgen lo ve en un momento? Lo mira. Sí, me di cuenta en una escena cuando él ya está camino en el Calvario. Entonces, a mí me parece interesante. Y lo ve y el demonio, y lo arrecho es que el demonio no tiene fuerza sobre ella porque ella lo ve y no tiene miedo. Ni tiene fuerza sobre Jesús. El personaje el amor que ella siente es tan grande que el demonio no la tienta ni la hace dudar. Ella está firme dentro de sus convicciones, y lo vemos también en el personaje de María Magdalena, que cuando Jesús ve a María Magdalena, que bueno, voy a decir algo polémico, pero es lo que yo creo, pues, y me sabe la verdad. Y bueno, si te voy a decir una cosa, si María Magdalena era como Mónica Bellucci, o sea, a Jesús no le puede echar la culpa. No, yo estoy referido con respecto a su antigua profesión antes de unirse al séquito de Jesús. Hay polémica. O sea, para mí ella no era eso. Ya. Para mí ella no era eso, porque precisamente cuando fue construida la Biblia, ¿no? El Nuevo Testamento, o sea, recordemos que en una sociedad dirigida por hombres, las mujeres no iban a tener derechos y libertades. Y hundir a un personaje como tan relevante, porque durante la película, y te lo transmiten, hundirlo bajo esa categoría y quitarle el lugar que tal vez de apóstol o de pareja. Recordemos que Jesús era judío, y en esa sociedad y al igual que en la árabe, casarse a muy temprana edad es algo normal, es algo cotidiano. Es como como en la India, que los casan desde un año, desde que nacen, están comprometidos. Era tan judío, amiguito, era tan judío. Déjame interrumpirte aquí. Era tan judío que tú sabes que en un primer momento el Mesías era el rey de los judíos, o sea, simplemente se limitaba a los judíos. Luego se fue ampliando el espectro a todo el mundo. Y, por ejemplo, en el momento que tú tomas la comunión, que tienes que bebes el vino, que es la sangre de Jesús, eso también viene de los judíos, porque los judíos cuando, por ejemplo, van a pedir matrimonio, que se arma toda una fiesta, el judío no va a venir con un anillo a entregarle el anillo a la prometida, sino más bien le ofrece una copa de vino para que el beba de su sangre, y si se la bebe está aceptando casarse con él. O sea, así de judío era, pues, ¿ok? Claro, y es que los anillos, vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? ¿Qué sucede? No me hables de la historia de los anillos, por favor. No, eso lo impulsaron las compañías, pues. Claro, pero es que eso es un tema más cristiano, es un tema más católico, o sea, eso ya es posterior. Sí. Vamos a decir, o sea, no es importante aquí, pero importante era eso, lo del vino y lo de la sangre de Jesús, ¿ok? Y bueno, así puedes entender un poquito más el tema. Y bueno, vemos que te iba a decir algo, amiguito, y se me fue. Bueno, el tema de las toallas, que en un primer momento, ¿sabes que un momento Claudia le da unos paños a la Virgen y a María Magdalena para que limpien la sangre de Jesús que dejó después de la flagelación? Y eso digamos, es una metáfora, me investigué porque me pareció curioso, o sea, ¿por qué lo hacen? Es una metáfora de que no se le olvide, o sea, la intención de Melguizo era esta, que no se le olvide a los sacerdotes que son una herramienta de Jesús, ¿ok? Ellos le dan voz a la voluntad de Jesús, igual que ellos limpian el cáliz y todo eso, igual ellas están limpiando la sangre de Jesús, pero
no son las que tienen el poder de limpiarte tus pecados, simplemente son una herramienta, un vehículo que hace llegar a digamos, a los feligreses, pues. Es la voz que prestan los sacerdotes. Más o menos esa metáfora, por si querías saberlo, amiguito. ¿Ok? Bueno, y en el flashback de Magdalena, que estabas hablando de Magdalena, otras facciones, pues. Sí. Claro. Mira, en el flashback de Magdalena, ¿sabes que hay un flashback de Magdalena donde Jesús la ayuda? En este momento, esta mano que tú ves aquí, no sé si la estás viendo, es uno de los cameos de Mel Gibson. Este es Mel Gibson que le está dando la mano a... y no la sabía. otra es una de cuando le clavan cuando le ponen el clavo en la mano, ¿sabes? En la cruz. Ajá. Que le dislocan el hombro para que pueda alcanzar el otro. Bueno, ese primer plano de la mano, clavo, esa mano es de Mel Gibson también. Ajá. También es una forma de decir, yo te he tratado así de mal y tú aún así me amas. Ese es el nivel de fe que tiene Mel Gibson. Recordemos que Mel Gibson ha pasado por muchos problemas personales. Y yo quiero decir algo, y que no se vea como una defensa, pero tengo que decirlo, o sea, porque tengo que sacármelo del sistema. Mel Gibson es un tipo polémico, un tipo intenso, te das cuenta cuando lo ves, ¿verdad? Cuando lo ves hablando. Claro. Debo decir que él tiene algunos problemas, creo que tiene problemas hasta de bipolaridad, creo, y eso también puede explicar su hiperactividad. Pero a mí me cae bien por muchas cosas que ha hecho mal y que él mismo reconoce, porque es un tipo sincero y asume las consecuencias de sus actos, cosa que yo no veo en casi nadie, mi hermano. ¿yo? Entonces, cuando tú ves a una persona así, por muy en desacuerdo que estés con sus ideas, tienes que admirar eso, porque hace falta más gente hace más falta gente así en el mundo. ¿Sabes? Gente que pueda aceptar. Tú sabes que culpa. Fue alcohólico mucho tiempo, ¿sabes? Y se apoyó en Dios para salir de ahí. Eso me parece reseñable. Solo quería decir eso. Y bueno, también se metieron hasta con el papá, ¿no? Sabes que el papá es negacionista del holocausto. Imagínate tú. Y entonces él te dice. No sabía, imagínate, wow. Él lo que dice al respecto es decir, bueno, está bien, él es negacionista del holocausto, pero él es mi papá. O sea, no intente ponerme en contra de mi papá. Yo voy a amar a mi papá igual. Y me parece que eso es una lección buena para la gente, ¿sabes? O sea, ok, está bien. No está bien que tú seas un negacionista del holocausto, pero no por ese hecho tú vas a romper una familia, padre e hijo. O sea, no es tu problema, creo, ¿no? Creo. Pero ahí es donde tú ves el alcance de la familia, ¿no? La familia como institución que... No es que tengas carta blanca para hacer lo que te dé la gana, pero sí tiene que ser un sitio donde tú te sientas seguro de ser y desarrollarte. Y a raíz de lo que tú estabas diciendo, mira, yo creo, y soy el tipo de persona que si yo lo hago mal, no tengo problema en hacerlo público. Mira, yo me equivoqué por esto, he hecho esto. Porque creo que la sinceridad ayuda a uno, asumir sus cosas y también como segundo, para tener una responsabilidad con los demás, porque no vivimos en un mundo donde tú eres el único responsable de tus actos. Vivimos en un mundo que es una comunidad, donde tus acciones tienen resultados y tienen efectos en otros, y hay que ser responsable con uno mismo en lo que uno hace. Bueno, saber pedir disculpas, y yo de las pocas personas, o sea, yo prefiero un tipo como Mel Gibson, que ha tenido polémicas feas, hay que decirlo, que ha sido alcohólico, ¿ok? Yo prefiero un tipo de eso que sepa reconocer sus errores y que después venga y ayude a actores como por ejemplo a Robert Downey Jr. Él fue el que lo ayudó a salir del alcoholismo, le dio un papel cuando nadie lo quería en una película y lo ayudó a salir de su problema y bueno, y Robert Downey Jr. se lo agradeció en público. Ese es un video que anda por ahí por las redes si quieres verlo. Yo prefiero eso que un actor o que una persona que está pendiente de ya el Met Gala, que me parece una cosa superficial y súper, ¿sabes? Yo ni siquiera quiero ver eso porque es una cosa como no quiero ni saber quién está ahí. Yo ni he visto las Kardashian, ni sé quién es quién, ¿me entiendes? Eso sí es la degradación y la perversión del género humano en su totalidad. Okay, yo prefiero este tipo de gente, te lo digo. Sí, y considerando de que no estoy ni ahí con sus creencias, ¿sabes? Pero puedo apreciar
la forma que él reconoce y asume sus errores. Yo en estos días estaba hablando con alguien sobre qué es más difícil, decir que no o decir no sé. O sea, no me decido todavía, pero es difícil decir que no y es difícil también decir no sé. Y eso te dice más o menos en qué estado mental está la gente ahora, que no puede reconocer un error. Porque tú sabes qué pasa, que la gente tiene miedo a lo que vayan a decir los demás por no ser perfectos, por esa esfera de perfeccionismo que conlleva no saber aceptar una crítica, no saber con seguridad que tú eres, porque te pones la camisa que se puso la persona tal, porque es lo que está de moda. Y creo que la mejor manera polarización, eso es una cosa que yo... de ejemplificarlo es que cuando tú rompes un patrón social y tú comienzas a vivir la vida bajo tus reglas, bajo tus términos, la gente te va a ver mal, la gente te va a juzgar, la gente te va a hacer, pero aguanta el chaparrón, porque al Bueno, y el final la mejor ejemplo, liberación que tú vas a tener de poder ser tú mismo no tiene precio. bueno, y el mejor ejemplo es Jim Caviezel y Mel Gibson. Obviamente son gente que está, o sea, por ejemplo, Jim Caviezel es un católico convencido, tiene sus opiniones polémicas con la inmigración, está con la derecha, bla, 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 pero, o sea, de eso se trata. Se trata de aceptar a la gente, así no tengan las mismas opiniones que tú. Y lo que no vas a hacer es completamente cancelarla porque no hay ningún tipo de entendimiento. Ahí estamos todos jodidos, todos los puentes rotos. ¿Cómo tú puedes convivir con una persona? Imposible. ¿Entiendes? Entonces, bueno, por eso Mira, es ve que el yo caso de Jim Carrey, aprecio ve eso. el caso de Jim Carrey, o sea, Jim Carrey pasó por un infierno y ve Te digo cómo una cosa, emergió en el momento que totalmente Jim Carrey transformado. se puso filosófico y pintor, yo dije, Ajá. oh, mira, interesante, quiero saber más. Sí, sí, Y yo tú puedes también, me ver ahí, pasó lo tú mismo, puedes ¿no? ver ahí cosas Y tú ves, interesantes. Cosas a mí interesantes. me encantó el documental que sacaron de Man on the Moon, ¿no? O sea, Eso es que una está en película, Netflix. y él lo O hace muy sea, bien. es Él lo hace muy bien. excelente, 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 Excelente. excelente. Bueno, Mito, vamos con la recta final para terminar. O sea, Ajá. todavía nos quedan algunas cositas que hablar, porque imagínate, si no estamos 3 horas aquí. Ya estamos sale el personaje de Simón de Sirén, que es el personaje que primero que se quiere lavar las manos como Poncio Pilato, pero después termina ayudando a Jesús a llevar la cruz, y cuando termina de ayudarlo, está convertido, no quiere abandonarlo. Ujú. Que también es otra Correcto. enseñanza, pues. O sea, ¿qué te parece ese personaje? Me parece que está bien, me parece que está súper, súper Me bien. parece como te estaba señalando, o sea, tanto Casio fue todo un pueblo, no me gusta la palabra pueblo, pero bueno, fue todo un pueblo en, en ese instante, ¿no? De darle alivio a un dolor agónico que debía de estar sintiendo, pero pues ya había fallecido. Y vemos a este hombre que muestra la redención de los humanos, ¿no? Como que, oye, yo no quiero tener nada que ver con esto no es mi problema, una actitud que muchas veces mucha gente toma ante las situaciones difíciles de los demás. Y vemos cómo él inspiró a otros, porque incluso van a llevarle agua, pero no puede beber agua. Y los soldados, ves a los soldados que incluso le van a dar agua con una esponja. O sea, ves una serie de las bondades, de lo que esconde el corazón del ser humano en pequeños momentos, tan solo por el ejemplo de una persona que decidió ser diferente, por una Correcto. persona que decidió ser la oveja negra dentro de unas personas que están con un desorden cognitivo, observando unos abusos o abusar o haciéndose parte de los mismos, así ellos en su vida diaria no sean así. Entonces, ahí tú ves que ahí tú ves cómo, cómo el remordimiento y el arrepentimiento de esta sociedad, ¿no? Se plantea en un camino que les va a llevar hacia su liberación. No solo la Correcto. liberación de la opresión que tienen de un imperio, porque recordemos que la Pascua judía se celebra por el éxodo que ellos tuvieron de Egipto. Uh-huh.
vemos cómo eso se armoniza, porque es algo que a lo mejor muchos católicos no entienden, la hermandad que hay entre los judíos y los católicos, y vemos cómo se armoniza al final con los mismos que lo llevaron a la cruz arrepintiéndose de llevarlo a la cruz, justo en sus momentos finales, como que qué carajo hemos hecho, que están en los burritos, ¿sabes? Claro, Tú claro. ves en su rostro, tú ves el arrepentimiento, tú ves como que, y la película no te lo dice, pero ellos así como que coño, la cagamos. Y hay un personaje histórico que yo no puedo contar la historia por acá, Cheo, pero te recomiendo que lo busques, del año 1000 del siglo X-XI, que se llama Sabbatei Sevi. ¿Y qué tiene que ver con Cristo? Cónchale, era un falso profeta. Ok, bueno, pero es que en esa época de Cristo había muchos falsos profetas. Con la bondad de... Había claro, muchos claro. falsos. Pero este es uno posterior, pues. Como podemos Entonces, ver, claro, como había mira, muchos hay muchos falsos profetas. profetas. Mira, escucha, hay muchos falsos profetas. Como podemos ver en la que es realmente para mí la mejor película religiosa de la historia, que no es otra que La vida de Brian. Por favor, muy recomendada. La vida de Brian no juega. O sea, esa es insuperable, clásico absoluto, amiguito. La gente religiosa también se puede reír. Sí, es muy buena. Es excelente. Bueno, que te iba a preguntar algo. También es una película muy buena. Mira, te voy a enseñar un video, te voy a enseñar algo y quiero que me cuentes. ¿Qué te parece? Y ahí vemos al señor Juan, ¿verdad? Si no me equivoco. Juan es como el cronista. Sí. Entonces, claro, la idea de Mel Gibson, asumo yo, no lo busqué, pero no lo encontré, asumo yo, es hacer el personaje de Juan como el cronista de la Biblia, digamos, el que documenta todo lo que pasó. Él está constantemente viendo todo y relacionando, porque eso es cuando sale ese flashback, que es cuando ya está crucificado, esos son flashbacks o recuerdos del propio Juan. Entonces se da cuenta y empieza a relacionar el tema del pan con el tema de la carne, ¿entiendes? Entonces es como que ahí se están creando, ahí se está germinando los evangelios. Okay. Claro, esa es la base germinal de todo, porque recordemos que en esa época había escribas, porque no todo el mundo sabía escribir y leer. Y esa era una profesión bien que recibía bastante, no me acuerdo el nombre de la moneda romana, se me olvidó. Bueno, en fin, y ahí vemos también un principio filosófico, que es que tú naces con una familia que tú eliges, y hay otra familia que tú eliges que son tus amigos. El denario. Entonces, mientras que tu papá y tu mamá te aceptan, gracias. Entonces, mientras que tu papá y tu mamá te aceptan para traerte en este mundo, tú eliges otra familia que son tus amigos, que son las personas con las cuales tú vas a compartir todos los días y van a tener una influencia dentro de ti. Entonces ahí te hablan del sacrificio, de que si tú te sacrificas por tu familia, sea la biológica o sea la que tú eliges como amigo, hay algo bueno dentro de ello, porque dentro de la religión católica se exalta el sacrificio, o sea, lo que dejar tus impulsos primarios a un lado con el favor de la bondad de hacer el bien, elegir hacer el bien sobre cualquier otro impulso que contrarreste eso. Bueno, tú sabes que esas escenas habrán sido un calvario para Jim Caviezel hacer, ¿no? Está colgado de la cruz. Tú sabes que hay una parte, una escena, mientras está colgado de la cruz, que se puede ver a Jim Caviezel con una coloración azul de la piel. Esto no fue un efecto especial, sino que se debió a la asfixia, que se cree que es la causa típica de muerte de las víctimas crucificadas. Eso me voló la cabeza. La suspensión prolongada de los brazos en esta posición puede provocar una extensión severa de los músculos del pecho y los pulmones,
lo que dificulta mucho la respiración y provoca una asfixia lenta. O sea, no solo te flagelaron de una forma horrible, sino que te vas a morir asfixiado. Una vaina loca. Pero acuérdate que te estás ahogando con tu propia sangre y el hecho de que los pies lo coloquen en esa posición también crea de que no haya reposo y la columna sufre y te estás quebrando por dentro, se te están quebrando poco a poco todos los huesos. O sea, es una forma horrible de morir. Bueno, yo creo que él se le dislocó un hombro, una cosa así, un brazo al propio Jim Caviezel y fue alcanzado por 2 rayos, según sus propias palabras. O sea, está vivo de milagro, amiguito, el hombre. ¿Sabes? O sea, que realmente sufrió en esa película. Es que es arrecho. O sea, el carajo pasaba como 12 horas con ese maquillaje. Un maquillaje absolutamente brutal que se ve todavía top, amiguito. O sea, lo de las heridas. Para lograr esos efectos, Bueno, el tú y yo, equipo de escena usaba pinceles para salpicar a Jim Caviezel con sangre de vaca, ¿no? Pero en el momento que le dieron el latigazo de verdad, que le quedó la herida, se empezaron a basar en cómo le había quedado la herida y a partir de ahí hicieron el resto. O sea, de bueno, verdad que tú y se yo ve todavía muy bien. compartimos algo de que no nos gusta el CGI para ciertas cosas y la verdad es que la atmósfera que crea, que se crea con locaciones reales, con actores maquillados de verdad, no bajo CGI, porque pues me ha tocado Que ver después, películas y no estoy hablando de The Irishman, no estoy hablando de The Irishman, sino películas modernas donde, oye, le colocan una base nada más a los actores y los maquillan con CGI y se ve horrible. Se ve bueno, el horrible. preludio de todos estos efectos prácticos para después hacer que lo que para mí, que la vi hoy por cierto, para mí es la obra maestra de Mel Gibson, que es Apocalipto. Qué pedazo de película esa. Increíble. Y se ve, es una película de 2007 y parece que salió ayer. Te lo digo, ¿no la has visto? Sí, Apocalipto la vi hace muchos años, sí, es muy buena. Creo que Es bebe de brutal. Holocausto Caníbal un poquito, pero es muy buena. Otro clásico. No, pero a mí me gusta más Apocalipto. Para mí es la mejor película Sí, sí, de Mel Apocalipto Gibson. es mucho mejor, mucho Brutal, mejor brutal. película. Muy buena. Ok, para terminar, amiguito, quiero que me cuentes sobre, no te vamos a contar esto. El tema de Caifás ya me contaste, el arrepentimiento, del templo y todo eso. Eso se ve en la película. Y yo creo que más allá de eso está bien. Vemos la furia de Dios. Y vemos el punto de vista de Dios, que esto yo no lo he visto en ningún lado. En ninguna otra película había visto eso. El punto de vista de Dios cuando ves la lágrima caer, porque no es lluvia, es lágrima, es una lágrima de Dios. Ves el punto de vista de Dios en un momento. Y luego hay una parte justo antes de eso, donde Jesús, ya crucificado justo antes de morir, dice: ¿por qué, Padre, por qué me has abandonado? ¿Ok? Entonces habrá gente que pueda pensar, bueno, ¿estaba dudando de su fe o estaba recitando el Salmo 22? ¿Qué piensas tú? De todas esas cosas que te dije. Mira, yo creo que por lo menos yo interpreto la crucifixión como no solo como un hecho histórico, ¿no? Por el contexto de la película, sino también como un símbolo del sufrimiento humano y la búsqueda de significado en un universo caótico, ¿no? Y la verdad es que yo creo que es muy importante allí. Él está invocando es lo que tú estás diciendo del Salmo. O sea, él Yo está creo que también. conectándose con eso. Él no está teniendo duda sobre No su está teniendo destino. duda. De hecho, Él más bien hay unas traducciones que tienen alguna discrepancia y algunas dicen que o sea, que realmente está diciendo que este Padre, ¿por qué me has abandonado? Para este propósito he sido reservado. O sea, eso ya cambia más o menos ya el sentido, claro. pues, de lo que está Pero es que diciendo. recuerda algo, la Biblia moderna recibió actualizaciones a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, porque se Exactamente. descubrieron ciertos manuscritos y hubo que modificar algunas cosas, Claro. porque como lo estábamos refiriendo al principio, pues en esa época no todo el mundo sabía escribir y leer y pues se pasaba muchas tradiciones orales,
Por eso a veces hay discrepancias entre científicos y clérigos con respecto a ciertas dataciones, a ciertos documentos y a ciertas cosas, porque hay una tradición oral detrás de ello, y lo puedes ver, por ejemplo, en la iglesia etíope, que es la más antigua de todas de todas las cristianas, es la más antigua, y allá hay unas tradiciones completamente distintas a lo que es la iglesia contemporánea, vamos a decir, romana, pues. Correcto. Bueno, y de la lágrima, ¿qué te parece el final de la película como tal? Cinematográfica, en cuanto a cine se refiere, no me sale la palabra. Mira, cinematográficamente hablando, yo creo que caiga la gota sí, es una unión con lo que estábamos hablando antes con respecto a cuando hubo la gran inundación, ¿no? Yo creo que allí se está lavando la sangre de su hijo, y a través de ello se está purificando todo lo que ha sucedido durante todos esos siglos, pues desde que ocurrió el diluvio hasta ese día, y que da comienzo a una nueva realidad. Y me parece que la escena está muy bien montada, porque ves en el templo las lámparas de aceite derramándose, y el simbolismo de toda la escena es bastante bueno, me parece. Y el arrepentimiento de Todo lo Caifás que quiere transmitir con ello. Se ve ahí en la cara de Caifás, en el momento que el templo se está derrumbando, es total de que he matado al Hijo de Dios. Básicamente es eso lo que está diciendo, lo que está pensando. Y bueno, para terminar con la película, recordemos que esta película fue prohibida en Kuwait y en Bahrein por motivos religiosos. El Islam prohíbe las representaciones visuales de un profeta y considera a Jesús un profeta. Que eso me voló la cabeza también. El Corán reconoce a Jesucristo como profeta, ¿viste? Y eso que no es su Dios, el Corán. El Islam, sí. En el Corán sale, lo que pasa es que cambia su profeta, cambia su Mesías, claro. Pero Jesucristo es una figura presente dentro del Corán que anticipaba la llegada de Mahoma. Y bueno, al final la película termina con la resurrección, que es como una promesa que todavía no se ha cumplido y que todavía están diciendo tanto Mel Gibson como Jim Caviezel que van a hacer. Según y que tiene dos guiones, ¿ok? Preparados. Mel Gibson cuenta que tiene un guión de la resurrección bien estructurado, lineal, que digamos que es la versión para todos los públicos, y otra que es como un viaje en ácido, más o menos así y que tiene saltos temporales y todo eso. Por supuesto, no está más a decir que a mí me interesa es el segundo guión, ese es el que quiero. Entonces, bueno, esa película saldrá, supuestamente entró en producción este año. No claro, yo quiero ver el director cut, pues. Sí, claro. Así que siempre creo que en eso estamos en la misma página, nos vamos a ir a ver el director cut de una. Es como The Watchmen. The Watchmen en el director cut gana demasiado. Gana mucho. O sea, es otra película. Gana mucho. Bueno, amiguito, para terminar, ¿cuánto le pones y pasamos a las recomendaciones, cuánto le pones a la película? De 10. 7. Y eso que hablaste 2 horas de la película, imagínate. Yo creo que la película deja un pozo, y por ese pozo yo le pongo un 8. ¿Ok? Yo a esa película le pongo un 8. La considero una muy buena película. Y bueno, las recomendaciones, obviamente, ustedes se lo pueden imaginar. Una buena película. Se la pueden imaginar, La vida de Brian, que para mí es la mejor película bíblica que existe, de 1979, de Monty Python. Es un 10, ya se los digo. Cuando ven esta película, que la haremos, ya saben que para mí es un 10. Los 10 mandamientos, el Evangelio según Mateo, de 1964. Ben-Hur, que estuvo en consideración para hacerla, amiguito, ya la haremos en algún momento. Sí. La última tentación de Cristo, que es de Martin Scorsese, que también es una película polémica, y Jesús de Nazaret. Esas son las películas. Sí, esa película. Sí, bastante. Bueno, yo considero que la última tentación de Cristo es mucho más polémica que esta. Yo también. Jesús de Nazaret es una serie, es una miniserie. Es una miniserie de 4 capítulos. Eso está por ahí disponible, creo. Y bueno, amiguito, como no salimos de un fregado para entrar en otro, ¿cuál es la película que vamos a analizar la semana que viene? American History X.
American History X. Debo decir que yo no voté por esta película, pero bueno, aquí está. American History X la semana que viene, amiguito. Bueno, amiguito, ¿algo más que decir para terminar? Vamos a ver a Edward Norton en su prime. En su prime físico. En su prime físico. No, en su prime actoral. También. Bueno, te digo una cosa. No salen muchas películas, pero cada vez que sale, muy bien. En la película esta que salió que es una comedia negra, que es la de... Coño, la de este tipo que hizo... de Ryan Johnson, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Que es de... Tratando de recordar qué película es. Porque él su carrera quedó muy marcada porque hizo Hulk, ¿sabes? Y de ahí... Mira, ¿sabes Glass Onion? Chao. Nice Out. Puñales por la Ajá, espalda. Glass Onion, sí, Glass Onion. Glass Onion. Ahí está muy bien, Ajá. Glass Onion, está muy bien. Bueno, Sí, bueno, amiguito, claro. ¿algo más que Pero decir su entonces? prime actoral estuvo en esa época. Sí, seguro. Seguro. Bueno, American History X la semana que viene. Recuerda, La Puerta Tannhauser está en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Instagram y YouTube. Por ahí nos pueden seguir y vernos, ¿ok? Bueno, amiguito, me despido. Nos vemos la semana que viene, ¿te parece? Bueno, hasta luego. Nos vemos la semana que viene. Gracias por escucharnos. Adiós, adiós.